Buenos días, hoy es jueves 28 de abril del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón, flamante director provincial de Unidad Popular. Pancho, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Un reto sumamente importante acaba de asumir usted. Jaime, buen día. Permítame agradecerle la entrevista y también los deseos y la consideración frente a una responsabilidad tan importante que generosamente ha confiado la militancia de mi partido. Perfecto. La designación, el nombramiento, el cargo, ¿es para qué periodo, Pancho? 2 años a partir de la semana anterior. Se realizó una asamblea el día sábado 23 de abril y tendrá vigencia hasta el 23 de abril del año 2024. En ese periodo se ha considerado alrededor de 11 compañeros y compañeras que conformamos la directiva provincial en el Cañar y que tendremos bajo nuestra responsabilidad la conducción del partido, la conducción política, y donde lo más trascendente quizá que nos toque ahora desarrollar son dos temas. Uno, la oposición política al gobierno de Lasso, frente a una crisis institucional y una crisis política de importantes dimensiones que tiene el Ecuador. Y la segunda parte, sin lugar a dudas, está de por medio las elecciones del año 2023, en la que se renovarán los gobiernos que son llamados los gobiernos de cercanía. Bueno, usted tiene o se estrena en la Dirección Provincial de Unidad Popular con la marcha que están anunciando en homenaje al 1 de mayo para el próximo día lunes. Jaime, la marcha está convocada para el día domingo 1 de mayo del año 2022. A nivel nacional. Ajá. Y van a marchar los trabajadores de las distintas centrales sindicales, las organizaciones sociales y populares, también las organizaciones indígenas, colectivos de jóvenes de distintos sectores, pero también los partidos y movimientos políticos de izquierda. Formamos parte de este torrente de personas que marcharemos en las diferentes provincias del Ecuador. ¿Y marcharán con qué consigna, Francisco? Que se vayan todos. En lo fundamental aquello, porque alrededor de lo que ocurre en el país, las fuerzas políticas que están en el Parlamento, en la Asamblea, y las que están también en la Presidencia de la República, no han resuelto las principales demandas que quiere el pueblo ecuatoriano. ¿Qué nos ofrecieron? Por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República, ingreso libre a las universidades. También nos plantearon, entre otras cosas, que iban a subir el salario a $500. Nos plantearon que iban a haber 2 millones de empleos, que se iba a revalorizar la carrera docente, de que iban a ser reintegrados los maestros que fueron despedidos durante la pandemia, que se iba a entregar mayor presupuesto para educación y salud, pero nada de eso ha sido resuelto, a no ser tan solamente el tema de la vacunación, que fue importante, que ha sido reconocida, pero no puede taparse sol con un dedo. La vacunación no puede obviar las otras debilidades e ineptitudes del gobierno de Lasso, y eso ha significado de que la situación sociopolítica y económica en el Ecuador, en vez de resolverse, se profundice. Los problemas. Tenemos problemas como, por ejemplo, que el empleo sigue precarizado, que los ingresos para los ecuatorianos y ecuatorianas han reducido su potencial con respecto a años anteriores, es decir, hay menos plata en la familia de los ecuatorianos y ecuatorianas para el consumo, pero también existen problemas que se han agudizado, tales como la delincuencia, la inseguridad, que ahora ha desplazado incluso los problemas económicos como la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. El tema, Francisco, de la inseguridad es un tema que al gobierno se le va de las manos, que definitivamente no ha podido controlar, y más bien se ha iniciado una especie de enfrentamiento entre el gobernador del Guayas
y la alcaldesa de Guayaquil por el tema de la seguridad. Esa es parte de las contradicciones que existen entre las élites, pero el problema no está en las élites. Allí se equivoca el señor Lasso y los partidos tradicionales. No está entre el problema que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, la ingobernabilidad de llamada, o entre uno y otro partido que forman parte de los bloques parlamentarios. No, el problema central que tiene el gobierno es que piensa y hace política, toma decisiones sin pensar en lo que ocurre en el gran pueblo, en las masas. Puede estar discutiendo con la señora Viteri o con cualquier alcalde o con cualquier prefecto, pero el problema muy concreto es que la gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de hablar por teléfono precisamente en cualquier sitio, tiene miedo de que si va a retirar plata en un cajero electrónico exista algún delito que pueda ser víctima. Esto es lo que está ocurriendo y no es un problema actual, pero sí se ha agudizado en la actualidad. Las bandas en el Ecuador vienen operando desde por lo menos una década atrás, por lo menos de manera más presencial. Y eso ha significado de que se esté reclutando un ejército de mercenarios en cada una de las bandas a propósito de disputar los territorios, a propósito de tomar el control de los mismos, de sitios que son preeminentes para el negocio de las drogas, pero también debe hacernos reflexionar de qué está ocurriendo alrededor de los vínculos que tienen las mafias, no solamente con determinadas provincias, sino incluso en el propio Estado. Hay mafiosos que han logrado coimar, que han logrado incluso financiar actividades incluso políticas de campaña electoral en determinados partidos políticos. Y allí debemos prestar atención. Y también estas mafias están involucradas en el propio Estado. Al punto, Jaime, que el propio ejército de nuestro país, que era considerado con uno de los mayores porcentajes de confianza, están involucrados en el lavado de dinero y están involucrados en el asesinato y extradición y ejecución extrajudicial, como que ocurrió con el lavador de dinero Nazareno. Pero también están involucrados en el caso de las drogas. No olviden de que la propia embajada norteamericana planteó de que existen narcogenerales en el ejército del país. Y si existen narcogenerales, también los otros mandos de la oficialidad están involucrados. Y por lo tanto, existe estas posiciones incorrectas dentro de la institucionalidad del Ecuador, mafiosas en la institucionalidad del Ecuador, que nos da una visión de que vivimos en narcopolítica y en narcoestado, y que todo tiende a agudizarse. ¿Cómo lo va a ocurrir? Entonces, ese hecho que parece casual y coyuntural, como haber detonado un coche bomba a las afueras de La Roca, en la provincia del Guayas, eso se puede generalizar, e incluso que las bandas delincuenciales y criminales de la mafia logren acordar y miren al Estado ecuatoriano como el enemigo, y que se pueda desenvolver una escalada de violencia mayor de la que ya vivimos, que tenga como expresión o como ejemplo lo que ocurrió en Colombia o en México en los años 90 del siglo anterior. Francisco, ¿usted cree que el tema del habeas corpus otorgado al señor Glass, condenado por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas, ha sido la gota que de alguna manera derramó el vaso de la paciencia del pueblo ecuatoriano? No solo, Jaime, está represado una impotencia, una ira que puede desembocar incluso en un nuevo levantamiento frente a un conjunto de acciones e inacciones del gobierno. ¿Cuáles, por ejemplo? El gobierno nacional, entre otras cosas, nos ha ofrecido de que él va a ser garante de la seguridad y la paz del Ecuador. Pero lo único que ha hecho son amenazas de populismo penal y de aparente presupuesto que se va a entregar a la fuerza pública para resolver el problema de inseguridad. Y cada rato, cuando se agudizan los problemas de violencia en las calles, lo que plantea es que va a militarizar las ciudades. Pero el problema es, ¿cuántos estados de excepción ha decretado el señor Lasso?
¿Cuántas veces ha anunciado que el ejército va a patrullar las calles de este país? Varias veces. ¿Cuántas veces ha planteado de que va a entregar presupuesto para equipamiento de la policía, para vehículos, en fin? ¿Cuántas veces ha planteado diferentes cambios al plan de seguridad? Hay ya 3 ministros de defensa, 2 o 3 ministros también del gobierno. Ha dividido el gobierno de ministerio y política y policía en 2, pero sin embargo ninguna de esas medidas ha tenido resultado. Entonces el gobierno lo que ha planteado son una amenaza de políticas represivas que ni siquiera esas han funcionado, pero no mira el problema desde un ámbito integral. Tiene que resolverse los problemas sociales para impedir que exista la violencia posterior. ¿A qué me refiero? Hay millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. Esos jóvenes son presas y fácilmente reclutados por los sectores de las mafias. Un joven que no estudia dentro de las universidades, que fue desplazado incluso del sistema de educación de bachillerato o de educación media, y que no tiene trabajo en la actualidad, es presa fácil para que los sectores de la mafia lo recluten. Y el gobierno, si no mira esta como la causa central, la distribución de la riqueza, el problema de la falta de empleo, de la necesidad de empleo, el problema también de que la gente requiere ingresos para sus familias, mientras no se resuelva ese que es el núcleo del asunto, el problema de las mafias van a continuar y van a agudizar su participación en el Ecuador. Y el otro lado, alrededor del habeas corpus entregado al señor Glass. Eso es una muestra de cómo se encuentra podrida la institucionalidad del país. El pacto que existe de la impunidad entre el señor Lasso y el correísmo es plenamente palpable. Lo que está ocurriendo es que ahora se están pagando los favores que tuvieron en diciembre del año anterior. En diciembre del año anterior, el correísmo se inhibió de plantear el archivo a la ley de reforma tributaria. Y eso implica que la más buena parte de los ecuatorianos en este momento estemos pagando impuestos que antes no lo hacíamos. Que no podamos deducir del impuesto a la renta elementos como los gastos de educación que hacemos de nuestros hijos, los gastos también de alimentación, los gastos de medicina, que antes eran deducibles precisamente en el pago del impuesto a la renta, ahora no. Y nos ponen un impuesto que es un nuevo dogal para la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, este señor Lasso, que planteó que iba a disminuir los impuestos, claro, lo que no dijo con fuerza era la de sus amigos. El impuesto a la salida de divisas sí lo restringió, sí lo eliminó, pero en cambio nos puso impuestos a los sectores de los trabajadores. Por eso es un elemento a considerar lo hecho con el señor Glass, que forma parte de la crisis institucional y que existen aún remanentes del correísmo dentro del Poder Judicial que no tienen empacho alguno de jugarse el pellejo por sus amos. Lo ocurrido con el juez de Manglar Alto es básicamente un escenario de sumisión de la justicia que claudica frente a sectores tan delincuenciales como son los choneros, como son los chone killers, que es el caso del correísmo. Y un elemento a tomar en cuenta, Jaime, es que el gobierno, ahí sí ya no le importa mucho la seguridad jurídica del país. Cuando tiene que ver el problema de que los pueblos, los trabajadores dicen, no está bien que se esté explotando petróleo en el Yasuní, TT, que no es adecuado de que se ponga en peligro las fuentes de agua con la explotación minera, entonces ahí el gobierno amplifica el discurso en que debemos entregarle seguridad jurídica a las inversiones porque eso ayuda a que se disminuya el riesgo país y que venga plata a los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero ¿qué ocurre cuando le dejan libre a un delincuente como Glass? ¿Qué ocurre cuando le dejan libre a un delincuente como alias Junior? Entonces ahí no existe seguridad jurídica. Ahí a las inversiones no les preocupa ni les interesa. Se ha demostrado que existe una doble moral en el gobierno. Mientras sean los intereses de los trabajadores y los pueblos, entonces es plenamente criticable lo que hacen. Pero en tanto y en cuanto benefician a los intereses de las élites y de los pactos que tienen entre ellas, entonces no hay problema alguno. Ahora, le consulto. ¿Cuál es la posición de Unidad Popular en la Asamblea Nacional con lo que se viene? Ya se ha nombrado una comisión, supuestamente para investigar las actuaciones de la señora Guadalupe Llori, pero dicen las buenas lenguas que van a ir más allá, mucho más allá, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para tener el control de las
del nombramiento de las autoridades del país? Hay un tema que va más allá de esa pregunta, Jaime. Y el problema concreto es si alguno de los ecuatorianos se siente representados por la Asamblea Nacional. Los índices de popularidad de la Asamblea son muy bajos. Y los índices del presidente de la República también lo son. De las otras instituciones del Estado De la tienen la misma justicia, se comportamiento. diga. Tienen el mismo comportamiento. Ujú. Los ecuatorianos desconfiamos de esas instituciones. ¿Y por qué? Porque si le preguntamos al pueblo ecuatoriano qué papel ha cumplido en una ley, no digo en 4 o 5, en una ley que recuerden de que se haya reivindicado los derechos de los trabajadores, es muy complicada. Quizá la ley orgánica de educación intercultural, pero no ha tenido un papel protagónico la Asamblea Legislativa, sino sobre todo el movimiento de maestros que han estado en la calle, han hecho huelga de hambre, cierre de vías, como precisamente el día de hoy. Entonces la Asamblea está entrampada en un problema. Además que existe un fraccionamiento y una dispersión de las fuerzas que ninguna de ellas tiene mayoría y que el gobierno lo bloquea las iniciativas de la Asamblea y la Asamblea bloquea las iniciativas que tiene el gobierno. El problema es que varios de esos asambleístas están dedicados básicamente a formar parte del reparto político. Esas denuncias que hizo el señor Lasso, luego de que ya se archivara la ley de inversiones, que es una ley de privatizaciones, en que asambleístas le habrían pedido cargos, eliminación de impuestos de sus jefes, también dinero concretamente, eso demuestra la condición y la característica que tenemos de una asamblea que le queda debiendo al país. Y por lo tanto, tiene que irse a su casa. Y tiene que irse también el señor Lasso. Y tienen que irse todas las instituciones a sus domicilios a descansar, más de lo que están haciendo en este momento sentados en un espacio entre el cual no resuelven los problemas del pueblo ecuatoriano. Entonces se convierten las instituciones del Ecuador básicamente en especie de propiedad privada de esos personajes que se encuentran allí, sin entender que desde esos espacios se debe hacer políticas públicas para el bienestar colectivo. ¿Y hay alguna institución, Francisco, institución pública del gobierno que se salva de este descrédito? No solamente del gobierno, sino del Estado en general. Está podrido, Jaime. Todo está podrido. Todo tiene relación con las mafias de narcotraficantes, de delincuentes. Todo tiene vinculación con las mafias corruptas. Todo tiene vinculación con los intereses de las élites. No hay una sola institución del Estado, no tengo miedo en decirlo, que haga políticas públicas en beneficio de los trabajadores y de los pueblos en general. Por eso es que los indicadores sociales, que incluso el gobierno no puede ocultarlos, a pesar que trata de maquillarlos, demuestran que cada vez las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas son peores. Claro que esa es una herencia de los gobiernos anteriores, sin lugar a dudas, pero el gobierno de Lasso no puede seguir pretextando que es culpa del anterior o de hace 2 periodos, cuando ya ha gobernado 1 año el país y cuando se preparó y estuvo en campaña permanente 10 años y una vez llegado al gobierno no sabe qué hacer. Esa es una tamaña irresponsabilidad, es una tamaña ineficacia e ineptitud, por lo cual el pueblo debe juzgarlo. Bueno, ¿qué va a pasar entonces, Francisco? ¿Qué va a pasar el próximo día domingo? ¿Y qué se viene para el país? A ver, en el país desde el momento mismo en que el gobierno comenzó a hacer su mandato, ha habido una importante política de exigencias de las organizaciones en general. Arroceros, maiceros, bananeros han planteado se resuelva un ofrecimiento del presidente de la República, como fue plantear el precio oficial digno de cada uno de estos productos agrícolas de exportación. Pero eso no sucede. También se planteó que iba a respetarse, entre otras cosas, la consulta popular de Cuenca, en el que le dijo que se respete el agua, que se respete la vida, pero sin embargo el gobierno ha entregado la licencia para que pueda explotarse. Ya están explotando, los recursos mineros. Ya están allá. Pero evidente. También ha planteado y ojo con la complicidad, Francisco, de las autoridades locales que están permitiendo. Sin duda, sin duda. Gobernador, alcalde, prefecta. Hay autoridades locales
que no tienen sangre en la cara, porque pueden ser muy buenos en el cafetín hablando contra el gobierno, haciendo oposición al mismo, pero cuando se encuentran con el señor Lasso son serviles y alfombras, sus espaldas son de hule. Entonces ocurre, Jaime, que el 1 de mayo más bien va a acumular, va a unificar a este conjunto de personas que se encuentran desencantadas. Y las proporciones que pueda tener el 1 de mayo traen muy buenas expectativas, debemos juzgarla como tal, y que puede desembocar en importantes acciones futuras. Mucho ojo, no es la primera acción que va a tener de movilización el gobierno con las fuerzas sociales y políticas que están en oposición, sino es una más que va acumulando cada vez mayor cantidad de descontento y que puede desenvolverse en los siguientes meses en acciones de proporciones importantísimas. Es decir, Movilizaciones nacionales. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, el día de hoy, jueves, existe en cierre de carreteras en la costa y también en la parte de la sierra por parte de los maestros. Se anuncia de que es probable que se radicalicen las acciones de los docentes después del 1 de mayo, a propósito de que les cumplan un ofrecimiento de campaña y un elemento constitucional que es que se va a equipar los salarios tal cual a cualquier servidor público. Esa no es una prebenda, no se le está haciendo ningún regalo, ninguna dádiva, es un derecho. Pero como existe un conjunto de elementos que están formando parte de una olla de presión, que habrá un momento en que existe un estallido. Lo del 1 de mayo es un indicador importantísimo de la perspectiva que pueda tener el movimiento popular. Y sobre todo, que la acción política del pueblo está más allá de lo que piense la Asamblea, lo que piense el presidente de la República, las propias Cortes de Justicia, está más allá de cómo las élites manosean precisamente los intereses del pueblo, y eso se va a expresar allí. Y las proporciones futuras, como he manifestado, van a tener plena relación con cómo comprendan las organizaciones su unidad y la necesidad de ella para potencializar su lucha. Ahora, si no hay unidad, Francisco, si no hay una auténtica unidad del pueblo y se dejan a un lado intereses de grupos políticos, poco se podrá conseguir en beneficio del país. Es que tratan precisamente las fuerzas políticas de las élites de pescar a río revuelto. ¿Qué ocurre en esta crisis institucional? El correísmo trata de sacar al partido de la debilidad del gobierno. ¿Y cuál es esto? Afirmar el pacto de la impunidad para que no solamente el señor Glass se pasee como dueño de su casa, que todos los delincuentes se paseen libremente. Que todos los delincuentes salgan libres con o sin comisión de la verdad, porque ese no es el problema fundamental. Ahora, sin comisión de la verdad, le han dejado libre al señor Rivera y le dejaron libre al señor Glass, y sin devolver, Jaime, un solo centavo de lo que se robaron. Y el Partido Social Cristiano tiene el mismo propósito. Ellos, a través de un acuerdo, lo que pretenden es controlar la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Participación Ciudadana y las diferentes instituciones del Estado. ¿Qué es lo que pretende el gobierno de Lasso? Busca estigmatizar aparentemente el pacto que ellos tienen, es parte precisamente de lo que acordaron, con el propósito de que el señor Lasso siga gobernando alrededor de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y lo lamentable de allí de por medio es lo que ocurre con el movimiento Pachacuti, que está dividiéndose dentro de la Asamblea Legislativa, y en donde sus ejecutorias dejan mucho que desear, con asambleístas que están vendiendo puestos del gobierno, como si son de la oposición. Algunos de estos asambleístas venden puestos de las instituciones del Estado, que están incluso denunciados en la Fiscalía, y que se aferran, como en el caso de la señora Yori, que resultó ser una interfaz del gobierno, intermediaria, entre la acción del gobierno y el ejecutivo, básicamente un brazo de Carondelet
que se ha aferrado con uñas y dientes y lo seguirá haciendo en los siguientes días hasta que la Comisión Una Legislativa, beneficiaria de los cargos públicos. por lo menos se manifiesta aquello, pero no tienen sangre en la cara algunos asambleístas para señalar lo que ha ocurrido. Sobre todo los llamados asambleístas que son independientes, que han formado parte del bloque de acción de Acción Nacional, del BAN, que en las diferentes provincias se han adueñado de los puestos públicos. Y algunos, como en el caso de Saquicela, que podría ser el nuevo presidente de la legislatura, que fue expulsado del bloque oficialista del gobierno, que ahora, si es que llega a ser presidente de la Asamblea, revalorizará su apoyo al gobierno. Es decir, si antes tenía determinados cargos en la función pública en la provincia de Cañar, ahora tendrá todos básicamente arrodillados ante el poder de un caudillo. Bien, se acabó el tiempo, Francisco. Dejemos para la próxima semana, los próximos días, ver qué sucede con la marcha del 1 de mayo, para ver cómo se comportan los movimientos y las organizaciones sociales y seguir analizando el presente y el futuro de nuestro querido y saqueado país. Con mucho gusto, Jaime. Yo quiero agradecer nuevamente su generosidad por esta entrevista y también saludar a quienes nos escuchan. Bien, gracias. Ha sido el licenciado Francisco Escandón, flamante director provincial de Unidad Popular. Pancho, desde siempre y hasta siempre,